Bueno, llegó el momento de continuar con el café de la mañana y vamos con nuestro consultorio jurídico. Muchas veces estamos en nuestro horario laboral o no y podemos llegar a sufrir algún accidente. ¿De trabajo? No sabemos. Hay varios parámetros que pone la ley para considerarse cuando es accidente de trabajo o si es una enfermedad laboral. Por eso hay que hacerse primero todo su chequeo médico antes de ingresar a cualquier puesto de trabajo. Sin embargo, hoy vamos a aclarar con expertos este tema y está con nosotros el abogado Jesús Rodríguez. Bienvenido al Café de la Mañana. Laura, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos los televidentes. Hablemos en general de qué son precisamente esas incapacidades laborales. Ok, bueno, en sentido general las hay de dos tipos, ¿no? Entonces, de origen común y de origen laboral. Las de origen común son las enfermedades que nos puede dar en cualquier momento, ¿sí? Una gripe, algún otro tipo de enfermedad que es cotidiana. Y las de origen profesional son las que se originan en razón del desempeño de las funciones o de la labor que tiene la persona que hacer, independientemente del accidente, ¿no? O sea, estamos hablando de solo enfermedades. Muy bien. Se dividen en dos grandes ramas. Uno siempre escucha entre enfermedad y accidente. Son dos tipos de acciones que pueden llegar a suceder mientras uno desempeña alguna actividad laboral. Pero ¿cuáles vendría siendo esa diferencia entre accidente y enfermedad? Ok, bueno, el accidente es un hecho sobreviniente, ¿no? Es algo que nadie ha planeado, es una contingencia que puede ocurrir como no puede ocurrir. De ahí que sea la aseguradora la que responda, es decir, la ARL o como se llamaba antes, ARP, Administradora de Riesgos Profesionales, hoy Administradora de Riesgos Laborales. Y la enfermedad, pues nadie está pensando en enfermarse, pero hay situaciones o cargos o empleos que predisponen una enfermedad. Me explico, una persona que esté continuamente trabajando en minas de socavón, bajo tierra, es propensa a que desarrolle enfermedades de tipo pulmonar. De ahí que las personas, o más bien los empleadores, tengan que tener muchísimo cuidado con el manejo de este tipo de empleados. Tienen que tener muy buena protección, máscaras de oxígeno y todo esto para que no venga una enfermedad. Doctor Jesús, cuando se habla de alguna enfermedad laboral, ¿hay algún tiempo estimado para analizar si es enfermedad o no? Porque puede que, digamos, el empleado al año o a los pocos meses de estar laborando es que desarrolla alguna enfermedad, pero no sabemos si fue adquirida porque estaba en otra empresa y ya la traía o fue porque realmente entra a esa empresa e inmediatamente se genera los daños. Bueno, la pregunta es muy buena. Mira que de ahí la importancia del examen de ingreso laboral. Cuando una persona es vinculada a la empresa, es necesario hacerle esos exámenes de rigor. Tú lo aclaras, viene de otra, digamos que viene de otra empresa de minería y ya viene con el problema, ¿sí? Pero se les olvidó el pequeño examen de hacerle valoración de sus pulmones, volviendo al ejemplo de la minería, o hacerle esos exámenes que tengan que ver con este tipo de enfermedades. Ah, claro, hay enfermedades que ya por ley están predispuestas o señaladas para un tipo determinado de profesión. El ejemplo es la minería, entonces cualquier enfermedad relacionada con deterioro de los pulmones se presume más bien que es en razón de esa actividad, si la persona es minero, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ir analizando estos dos tipos de situaciones, en qué casos aplica o no la ley que debe respaldar como tal los riesgos laborales o cualquier tipo de incapacidad. Por eso vamos a hacerlo mucho más fácil y es con ejemplos para que el televidente vaya de pronto situándose si en caso de que usted esté viviendo algo como ello en su cotidianidad laboral. Vamos entonces con nuestra primera escena, esto es un dramatizado, el cual nos indicará la primera situación. Aquí ya. Dios. Que termino esto. Ay. ¿Qué pasó? No, es que últimamente ando con un dolor terrible en las manos. O sea, me duele, como que se me duermen y, ay, Dios mío, tengo todo esto que pasar y nada, que termino. Yo por eso hago como unas en el celular, otras en el computador y así porque me da miedo que me dé alguna cosa. Y es que estamos todo el tiempo como con el tema de la tecleada. ¿No será una enfermedad o algo? Ay, no sé, ¿qué hago? ¿Será qué tengo que hacer ahí? ¿Será que voy a recursos humanos? Pues yo pienso que hay que llamar a AMI, porque igual es como algo del trabajo, ¿no? ¿Te duele siempre acá? Sí, pues es cada vez que estoy digitando, tú sabes, mira todas las páginas que tengo que digitalizar de una vez y nada. Ay, no he podido avanzar mucho con este tema. Pues llámate a los de la ARL a ver qué. Ay, no. Aló. Qué miedo. Hola,
Una pregunta, qué pena. Es que Damaris tiene como un dolor en la mano y no sabemos qué sea. No sé si ahí hay algo de pronto que le pueda ayudar para hacer algún ejercicio. ¿Túnel carpiano? ¿Sabes qué es? Sí, o sea, es una cosa que te moviliza las manos o algo así, ¿no? El túnel carpiano. Voy a hacer el examen y ya vuelvo y llamo. Bueno, chao. Pues yo no sé qué hacer ante este caso, pero pues me dice que pongan las manos así, pon las manos así. A ver. ¿Sientes dolor? A ver, presiona. Puede ser eso. Ay, no sé, miedo. ¿será que esto me lo cubre el seguro, la ARL? Pues yo siento que es algo que pasó en el trabajo. Sí. Bueno, acá vemos el famoso caso del túnel del carpo que desarrollan muchas personas que están frente a un computador o están con una máquina de escribir, teclado, agendas, más que todo el tema de asistentes, secretarias y demás, que llevan por muchos años, comienzan a tener como esta afectación en sus manos. Sí, realmente, como tú lo dices, es algo muy repetitivo en las personas que desarrollan labores repetitivas, ¿sí? No solamente la digitación, sino también por lo menos cuando una persona, de ahí, yo no sé si en los últimos años ustedes han visto que ya los traperos, las personas del aseo ya no los escurren, llamémoslo así, con las manos, sino hay una maquinita que lo exprime, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este movimiento por lo general afectaba muchísimo la parte de los tendones y del túnel. ¿De qué se trata? Entonces se trata de que los empleadores busquen en los empleados unos beneficios, digámoslo así, o aminoren los riesgos que podrían presentarse en el desarrollo de sus labores. ¿A qué me refiero con aminorar los riesgos? Podemos ver que las personas que alzan bastante peso, debe el empleador suministrarles los cinturones para evitar hernias, ¿sí? Y para evitar problemas en la espalda. Entonces son como unos dispositivos ortopédicos para evitar lesiones en la espalda o evitar hernias, ¿sí? En los casos como el de Damaris, que estaba haciendo las veces como de una especie de digitadora o una persona que constantemente está digitando, lo primero que hay que identificar es pasarla, por médico, por el médico, por la EPS. Mirar, normalmente esto deviene en incapacidades, de luego se determina si es una enfermedad de origen laboral, pero lo más importante y la recomendación es, por favor, no se guarde su dolor, o sea, vaya al médico, exponga su situación, hable de su enfermedad, porque si no lo hace, esto puede llegar a ser muy gravoso para ella, o sea, puede llegar a complicaciones serias de salud que le imposibiliten luego trabajar. Y si no puede trabajar, pues ya sabemos las consecuencias de no poder trabajar. Este tipo de incapacidades las debe asumir el ARL, la empresa como tal, debe cubrir como tal todo lo que desencadena el hecho de que la persona a futuro no pueda después realizar esa función. Ok, bueno, el sistema está organizado con la aseguradora de riesgos laborales, la EPS, ¿cierto? Por eso todo el sistema se llama integral. También está el fondo de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? En un principio, Damaris tiene que pasar al médico de la EPS para que éste determine su situación, si le da incapacidad, si no le da incapacidad. Por lo general, estos tipos de casos terminan en operaciones, que hay que, pues, incapacitan a la persona por 1 o 2 meses. En ese tiempo, el que responde si se determinó que la enfermedad es definitivamente laboral es la ARL la que viene a pagarle el sueldo a ella. Correcto. ¿Sí? Si no, si la enfermedad estaba, pues, digámoslo así, oculta en ella y no se determina que es laboral, pues es la EPS la que le paga las incapacidades. Siempre aclarando que es el empleador el que tiene que procurar el pago y luego repetir contra la entidad. Siempre lo he dicho acá, a veces pasa que la persona, digamos que no sea el túnel carpiano, que la persona esté tendida en una cama y no puede ir a reclamarle ni a la ARL ni a la EPS. Entonces la pregunta es, ¿entonces nadie le paga? No, el empleador tiene que consignarle común y corriente y él mirará cómo recupera su dinero, porque es el sistema el que protege a la empleada y le paga las incapacidades, llamémoslo así. Muy bien. Esto tiene todo un manejo, ¿no? Pero a grosso modo eso sería. Lo importante del caso es también como que reportar el tiempo cuando uno comienza a sentir ciertos dolores, ya sea de espalda, ya sea en una pierna, ya sea en una mano, de cabeza. Cada cosa debe estar reportada debidamente al médico para que pues se le pueda hacer seguimiento y no piense también la entidad que fue de un momento a otro, sino que es algo que se viene presentando comúnmente. Vámonos a nuestra segunda escena, porque es otro de los casos que puede llegar a ocurrir en las empresas. No, esta cosa yo no sé hacer. Todo con esta.
¡Ucha! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ay, mi dedo, me lo partí! Ay, Dios mío, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Que traigan hielo, que hagan algo. Ay, no. Uy, a mí me da miedo la sangre. ¿Qué hacemos? ¿Dónde se cayó el pedazo? No puedo creerlo. Uy, se le cayó el pedazo. No. Ya, llamemos. ¿A quién llamo? Yo no tengo por qué hacer esto. Ni siquiera sé cuál es de los dos el que se utiliza. Ya está. ¿Aló? Hola. Sí, lo que pasa es que tuvimos aquí un accidente en el trabajo y ya vamos para allá. Ay, no, ya ahora. Ay. Bueno, ahí estábamos viendo situaciones que pueden ocurrir cuando uno o no se portan bien los implementos que se les da a la empresa o la empresa no se los da, o tercero, que el empleado puede llegar a hacer mal la función. Ok. Mira, esto es fundamental. De por sí muy buenos actores, lo hicieron muy bien. Veo mucha sangre. Bueno, veo que falta un dedo. El caso es, mire, en estas situaciones lo más importante y lo que prima es la salud de la persona en el momento. O sea, yo sé que todo esto tiene un protocolo, pero lo primero que hay que hacer es concentrarnos en Andrés y que se desplace a una institución prestadora de salud para que miren cómo lo pueden ayudar. Por ahí Damaris, él decía, no, pues recojan el dedo. Eso es importante porque es que hoy por hoy existen cirugías que te pueden volver a poner tu dedo. Entonces es importante recuperar el miembro, echarlo en hielo como hicieron ahí y bueno, desplazarse hacia la clínica. ¿Qué es lo que viene posterior a esto? Y tú me lo preguntabas ahora, es, bueno, legalmente, ¿qué debemos hacer? ¿Quién responde por ese tipo de accidentes? Ok, bueno, él dijo algo que me causó curiosidad y es, yo no tengo por qué hacer esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y ahí tenemos que hacer un paréntesis porque es que cuando una persona está contratada para una labor, no debe hacer otra. No debe hacer otra por una sencilla razón, porque la ARL cubre unas contingencias para las cuales está asegurado. Por eso existen 5 categorías de afiliación a riesgos laborales. De manera que él estaba desempeñando, él es presentador de este programa, ¿cierto? Me imagino que está en un grado 1, que es como el de menos riesgo, pero alguien lo puso a que martillara y se accidentó y se machucó un dedo. Entonces, esa labor no la va a cubrir la aseguradora de riesgos laborales porque no era una afiliación para la que él estuviera contratado. O sea, la labor de él no era ni carpintero, ni, no sé, bueno, lo que estaba haciendo. Entonces, ahí el empleador empieza a correr riesgos. Y cualquiera dice, pero es que el empleador, el gerente, ni siquiera se enteró, él no lo mandó, ¿sí? Entonces, ahí podemos hablar de 2 tipos de culpa. La culpa del empleado por negligente y hacer algo, o la culpa del jefe inmediato, que no necesariamente tiene que ser el dueño de la empresa el que lo mandó, sino el jefe inmediato, oiga, vaya y haga esta cosa, ¿sí? Ahí es cuando el empleado tiene que decir, pues pararse en la raya, digámoslo así, decir, mira, qué pena, pero es que yo no fui contratado para esto. Y hay razones de peso legales para determinar que una persona no haga eso y son estas, este es el resultado, ¿sí? Que ocurra un accidente y luego la ARL no responda. ¿Quién va a responder? La empresa, ¿sí? Y en caso de que de pronto la persona, supongamos, sí estaba contratado para eso, para, digamos, arreglar mobiliario, para martillar, taladrar, sí se encontraba desempeñando su función, pero pasa este accidente, de repente en esta situación veíamos que perdía el dedo, pero hay personas que pierden la mano, pierden una pierna, pasa algo muy grave y ahí se incapacita a la persona de por vida, se debe reubicar en otro cargo, la empresa pues está libre de pronto de decir gracias por su labor, lo indemnizamos, adiós, o tiene la obligación de mantenerlo en su puesto. Ok, mira, Laurita, lo siguiente, en ese caso que tú planteas, bueno, lo primero es activar todo el sistema de riesgos laborales, ¿cierto? ¿Cómo se activa el sistema de riesgos laborales? Perdón, reportando a la ARL la situación, ¿sí? Es lo primero que tiene que hacer la persona de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la ARL viene acá a responder por todo, por la cirugía, por toda la atención, ¿sí? Esa persona le van a dar determinado tiempo de incapacidad, ¿sí? 1 mes, 2 meses, 3 meses y así sucesivamente. Lo que hay que llegar a determinar es si esa situación fue incapacitante de manera total o fue incapacitante de manera parcial, ¿sí? Si fue incapacitante de manera parcial, pues vienen una serie de indemnizaciones. Si es incapacitante de manera total, pues va a venir posiblemente una pensión.
pero todo esto se da dentro de un debido proceso ante las entidades de riesgos, que son la ARL, la misma EPS y el mismo fondo de pensiones. Esto aquí empieza a haber un juego de entidades. ¿Ellos como tal llegan a ponerse de acuerdo entre los tres para poder indemnizar a la persona? No, en ese sentido... ¿O hay un solo doliente? Sí, cuando es un accidente de trabajo típico como el que acabó de ocurrir con Andrés, que estaba martillando, la ARL se apersona del caso, o sea, tiene el deber legal de apersonarse del caso y de llevarlo hasta el final. ¿Por qué hablo yo de fondo de pensiones y estas situaciones? Porque a veces el accidente no da para pensionar, ¿sí? Pero sí vienen unas cantidades de secuelas como enfermedades y entonces viene la EPS a responder por las enfermedades que se originen de esto. Es un poquito pues dispendioso el asunto, ¿no? Si la persona llega a perder el trabajo, ¿qué sucede? Ah, ok, eso es importante. Mira, en este caso, cuando una persona se encuentra en un estado incapacitante, llamémoslo así, tiene un fuero que lo protege, es como una cobertura, no puede ser despedido. El empleador no lo puede tocar. Si lo despide en razón a esto, la persona puede ser reintegrada y le tienen que pagar todo lo que no le dejaron, lo que le dejaron de pagar, perdón. Entonces es un fuero especial, tiene que ser ¿Y con ese fuero permisos. tiene un tiempo, una duración? Digamos Siempre. que o el empleador ya debe cumplir hasta que esa misma persona decida irse. No, esa persona casi que queda atornillada al puesto y la persona, siempre y cuando esté con incapacidades, no puede ser tocada por el empleador. Y opera un fenómeno, como tú lo decías hace un rato, bueno, si la persona se dedicaba a labores de martillar y ya no puede coger el martillo, pues tendrán que reubicarla a una recepción o reubicarla a otro sitio de la empresa para que él pueda seguir trabajando porque ya no puede desempeñar más esa labor. Muy bien, vámonos con la tercera escena, que son también situaciones que pueden ocurrir fuera de su puesto de trabajo. Estoy bien, Márgara, estoy bien. No, Damaris. ¿Qué Me te caí. pasó? Me pegué duro. Muestre, Andrés. Niño. No, pero ahí lo relajo y listo. Y ya. Déjame, voy a traer el botiquín para hacerte curación. ¿Y por qué no te vas para la clínica? Eso fijo te atiende. Me encontré a Merchan en la entrada y me dijo que le había pasado lo mismo. No, espérate, buscamos. No, algo, eso pues. ya me curo. Vamos Andrés, a no, trabajar. y si se te madura el golpe, te da gangrena, alguna Pero vaina así. Merchan se ha caído 1000 veces y no pasa nada. Pero una cosa es Marchán y otra cosa eres tú. Le Deberías pasó ir igual al en la médico. moto, eso se pasa. Llamemos al de la ARL, eso mínimo te cubre porque tú venías para el trabajo. Eso tiene que ser así. Espérate, yo llamo al de la No, ARL. fue ¿Cómo es que se dentro llama? de la empresa que me caí. Ah, bueno, pues con más razón vamos a llamar al de la ARL. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama este señor? Ah, Andrés. Don Andrés, hola, ¿cómo estás? Hablas con Damaris. Sí, lo que pasa es que Andrés, mi ya voy, compañero, ya voy. tuvo un accidente. Quédese ahí un momentico mientras No, me tengo dan que la salir a relación. llevar unos papeles. Y él tuvo un accidente en la moto. Me cuenta qué pasa. No. Mi zapato está por allá. Sí, señor. Bueno, acá vemos un caso de una persona que sufre un accidente no desempeñando ninguna función laboral. Puede decir que llegando a la empresa, a su lugar de trabajo, pero ¿ahí qué sucede? Bueno, tú haces una aclaración muy buena y es que él no estaba desempeñando una labor para la empresa, iba para la empresa, ¿sí? Y eso hace que la situación sea totalmente diferente. Si ya él llegó a la empresa a las 8, marcó tarjeta y salió a entregar documentos de la empresa o a hacer su labor de mensajería, pues en ese momento sí es un accidente laboral. Como ocurrió antes de llegar a la empresa, pues eso genera pues el golpe, pues una enfermedad de origen común, porque esos son los riesgos a los que estamos expuestos los seres humanos. O sea, cualquiera se puede accidentar, no necesariamente tenía que ir en la moto. Pensemos en el hecho de que jugando fútbol le dieron un puntapié, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues no podemos decirle a la ARL, venga y responda, sino responde el sistema de salud. En caso tal de que, digamos, el problema de Andrés avance y después amaneció fue con dolor de espalda y le impidió venir a trabajar, ahí su seguro lo asume, la empresa tiene pérdidas porque está faltando su empleado a trabajar. ¿Qué sucede? Porque puede que listo, no fue un accidente dentro de la empresa, pero sí lo incapacitó su médico que lo estaba revisando y la empresa ahí queda sin el empleado. Ok, mira por eso es lo importante para que todos los empresarios lo tengan en cuenta. A un empleado no se le puede tener trabajando si no tiene la afiliación a los riesgos de salud, pensión y riesgos profesionales. ¿Por qué?
porque en estos casos no necesariamente tiene que ser un accidente, cualquier persona se puede enfermar. Y en razón de esa enfermedad, pues viene el sistema y responde. Recordemos, los 2 primeros días los paga el empleado. Es decir, si la incapacidad es de 2 días, eso lo asume el empleador, perdón, y ahí queda, ¿sí? O sea, ahí queda la situación. Si pasa un tercer día, ya empieza la EPS a pagar esa incapacidad, ¿sí? Tú decías, ¿quién pierde? No, realmente nadie pierde. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que el empleador no tenga que pagar el sueldo, sino que él lo paga, pero al mismo tiempo se lo reintegran, ¿sí? Entonces el sistema está bien hecho en ese sentido, de que siempre haya una salvaguarda o un seguro para poder sostener este tipo de problemas, porque pues cualquiera está expuesto a esto. Yo en algún momento comenté en un programa, no sé si acá o en el de las 2 de la tarde, donde hacíamos referencia a una empresa que en Florida Blanca, muy grande, que quebró por un accidente de un empleado que fue contratado hoy, pero que fue afiliado, iba a ser afiliado hasta el día posterior. ¿Qué pasó? Se accidentó en la madrugada en una labor que no era de la empresa, pero que fue un accidente de tránsito. Esa persona quedó tan mal, los gastos de la clínica fueron más o menos casi 1.000 millones de pesos. Entonces uno dice, por ahorrarse, ¿cuánto vale la afiliación a salud? 110.000 pesos o no sé, bueno, dependiendo de lo que gane, pero por ahorrarse eso tuvo que pagar de su propio peculio 1.000 millones de pesos, o sea, quebró la empresa. Cierto. Porque le tocaba responder. Cuando una persona de hecho queda incapacitada de por vida, ¿ya pasa a ser tema, digamos, pensional? Sí, ahí tendríamos que mirar si esa incapacidad supera los estándares o los porcentajes mejor de pérdida de capacidad laboral. Solamente se pensiona si la pérdida de capacidad es mayor al 50%. Si no lo es, del 49 al 5 hay unas indemnizaciones, y si es inferior al 5, porque pudo ser un accidente muy leve, no hay indemnizaciones. El tema de incapacidades esporádicas, que puede ser que soliciten un permiso para ir al médico, hacerse unos exámenes de rutina o demás, o que sin embargo estén teniendo alguna dolencia por virus y que debe alejarse de los demás. ¿Esas incapacidades las asume también la empresa? Es que por lo general esas incapacidades son muy cortas, entonces como lo expliqué 1 o 2 días. Sí, si es 1 o 2 días la empresa lo asume. Exactamente. Si son superiores a 2 días lo asume el sistema de salud, si son superiores a 180 días los asume el sistema de pensiones, por eso te decía que todo es integral, de ahí que sea tan importante. Hay gente que dice, yo tengo a mi empleado afiliado a salud, pero no a pensión. Señor, no está haciendo nada. Exacto. O sea, lo vuelvo y lo digo, por ahorrarse unos pesos puede estar exponiendo su capital, el patrimonio de la empresa, todo el patrimonio de la persona por una contingencia, porque a cualquiera le puede pasar que se caiga de la moto, que se caiga de la bicicleta, que caiga en un hueco, que se le doble un pie. O sea, esos son riesgos a los que todos estamos expuestos. Y finalmente, una de las preguntas que también nos hacía un televidente es en el caso de que alguien o la mujer quede embarazada o que el hombre pues también tenga su tiempo, como lo dice la ley, para ir y acompañar esta etapa. ¿Esa incapacidad la paga la EPS? O sea, ¿le da el dinero a la empresa para que la persona pueda seguir recibiendo su sueldo? ¿O la empresa da su sueldo y aparte de todo la EPS también le da alguna bonificación adicional? No, bueno, en este tipo de incapacidades pues que están contempladas en la ley como la licencia de maternidad, es un tiempo donde la persona, digámoslo así, se va de vacaciones, ¿cierto? Si no estoy mal, no recuerdo el término, creo que son 18 semanas. 18 semanas son 4 por 3, 12, 3 meses, 4 meses, 4 meses y 2 semanas. Entonces, cualquiera diría, wow, qué vacaciones. Sí, pero es que está cuidando un bebé. Está en su labor. Está en su labor. Entonces, eso lo paga el sistema. El empleador no tiene que pagar nada, sencillamente él le tiene que permitir que ella se ausente, ¿sí? Y el sistema viene y le paga a ella. Normalmente lo hacían con un cheque. Hoy por hoy, bueno, yo he sabido de casos y eso está mal por parte de la CPS, se lo pagan en módicas cuotas mensuales, o sea, eso no es así, ¿sí? Dependiendo de la persona con la cotización que se esté haciendo, pagan la licencia, las 18 semanas, o sea, te dicen, mira, tome la plata de 18 semanas de trabajo. Y el empleador no tiene que pagar absolutamente nada. Muy bien, resolvemos rápidamente una pregunta de televidente. Leonel, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, te escuchamos. A ver, hágame un favor, yo necesito preguntarle al doctor, es que, a ver, mi esposa está incapacitada, ¿ok? Ella viene con una incapacidad ya de 2 meses.
a ella está incapacitada porque ella tiene un embarazo de alto riesgo y resulta que a ella solo le está pagando el empleador el 66,6% de lo que, pues, según está establecido que paga la Seguridad Social. Pero mi pregunta es porque tengo algo que me dijeron o un conocimiento de que cuando una persona gana menos del mínimo, el empleador debe hacerse responsable de pagar el excedente que el seguro no paga. Entonces mi pregunta es si ella tiene derecho al 100% del salario o solo a reclamar el 66,6% que es lo que está pagando la Seguridad Social. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Bueno, súper importante la pregunta. Mira, ese 66,6% que dice el señor es de ley. Es un tope de ley, pero hay que hacer una aclaración. Nunca ese tope puede ser menos del mínimo. O sea, esos porcentajes aplican cuando una persona gana 2 millones de pesos. Entonces, el 66,6 vienen siendo como 1.200.000, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el pago que se hace? De 1.200.000, ¿sí? Si la persona gana el mínimo, pues no puede ser menos del mínimo, es el mínimo. ¿Tendría que compensar la empresa para poder alcanzar? No, la EPS paga el EPS. mínimo, paga el mínimo. O sea, eso ya ellos lo saben, porque no pueden pagar menos, porque el mínimo es el mínimo en Colombia, entonces no puede ser menor. Y aclarando, si estas incapacidades de la señora se extienden a partir del tercer mes, recuerden que se paga solo el 50%, no el 66%. Pero volvemos a lo mismo, el mínimo no tiene mínimos, o sea, no hay 50% de un mínimo. Señor, mínimo es el mínimo. Eso. Así que ya con esta orientación, usted ya sabe que puede asesorarse, revisar EPS, pensión ARL, que esté debidamente afiliado y siempre que usted tenga algún inconveniente o pueda percibir algún peligro dentro de su puesto de trabajo, acuda a su médico. Así que, doctor Jesús Rodríguez, abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias.